Saludos jóvenes, este es el video correspondiente a la clase sobre el tema de la planeación, siguiendo con el tema de la unidad 3, que es el proceso administrativo. Miren bien esta imagen. Elegí esta imagen porque representa, simboliza lo que significa la planeación, es decir, el ejercicio racional. La planeación es fundamentalmente análisis. ¿Cómo podemos comenzar a tratar el concepto de planeación y lo que significa dentro del proceso administrativo? Podemos decir que un plan es fundamentalmente la respuesta a una serie de preguntas. La primera pregunta y más fundamental es ¿qué se va a hacer? Es decir, si se tiene un propósito y se quiere realizar ese propósito con base en unos medios disponibles, entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el mejor objetivo que serviría como solución o como camino a tomar para poder lograr ese propósito. La pregunta por el qué se va a hacer es la más fundamental. Pero ojo, detrás de esa pregunta hay otra que indaga por el propósito de la acción. Entonces, dentro de un momento vamos a mirar ese esquema fines medios que habíamos hablado de las clases iniciales para poder entender por qué o cuál es el fundamento de hacer un plan y cuál es el fundamento de realizar un proceso administrativo. Entonces, si preguntamos qué se va a hacer, es decir, si decimos cuál es el objetivo de la acción a tomar o del proceso a llevar a cabo para lograr el propósito propuesto de antemano, entonces también tenemos que preguntar con qué lo vamos a hacer. Es decir, con qué recursos contamos para poder llevar a cabo esos objetivos o ese objetivo que se le puede llamar objetivo general. Después vamos a mirar cómo ese objetivo general se desgrana o se descompone en objetivos más específicos u objetivos parciales. Entonces, miren que es una serie de preguntas lógicas. Al qué se va a hacer le sigue el con qué lo vamos a hacer. Si no tenemos conciencia acerca de los recursos y la disponibilidad de esos recursos que tenemos en un determinado momento, entonces resulta muy complicado llevar ese objetivo a la realidad. Por lo tanto, la definición de un objetivo está sujeta a la disponibilidad de los recursos específicos que se necesitan para poderlo llevar a cabo. Y más allá aún, si yo debo disponer de unos recursos, también tengo que ser capaz de hacer una valoración económica de esos recursos, porque la consecución de ellos y la disponibilidad de ellos son dos cosas diferentes. Es decir, los recursos pueden estar disponibles en el mercado, se pueden conseguir, pero a un costo determinado. Recuerden lo que hablamos en la clase sobre la naturaleza económica de la administración. Y llegamos a la conclusión de que nada, absolutamente nada es gratis. Nada es gratis. Todo tiene un costo, que mínimamente es lo que llamamos un costo de oportunidad. Por lo tanto, los presupuestos son inevitables. Y de esa manera aterrizamos el objetivo, le damos una materialización y empieza a tomar forma nuestro proceso administrativo. Importante tener en cuenta que la relación entre el objetivo de la planeación o el objetivo del proceso y todos los otros elementos que estamos tomando en cuenta es una relación dinámica, retroalimentativa. El objetivo puede cambiar en la medida en que vamos descubriendo que la disponibilidad de recursos o que los recursos financieros para poder llegar a la consecución de esos recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto sufren más o menos cambios. Ejemplo, queremos realizar una fiesta, un evento, como el que habíamos determinado como ejemplo en la clase introductoria sobre el proceso administrativo. Y recordando ese ejemplo nos dimos cuenta que obviamente teníamos que preguntar qué es lo que íbamos a hacer. Existen varias alternativas, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, hacer una reunión familiar en la casa o podemos alquilar un salón de fiestas. Ambos objetivos pueden solucionar o llevar a cabo el propósito inicial. El propósito puede ser buscar que la familia se reúna y estrechar lazos. Ese puede ser el para qué de todo esto. Pero ¿qué pasa cuando entonces comparamos o tomamos en consideración los recursos necesarios para poder realizar la fiesta en un salón de eventos y los recursos necesarios para poder realizar
el evento o la fiesta en la propia casa. Tenemos dos soluciones diferentes, aunque ambas obedecen al mismo propósito. Y en esa medida, entonces, tenemos que hacer una selección de objetivos que tenga en cuenta el costo de esos recursos. Si no tenemos suficiente presupuesto para hacer el evento, pues lo que tenemos que hacer es conformarnos con hacer la fiesta en la casa. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los objetivos que son posibles, es decir, es un abanico de posibilidades, se va uno a decantar por uno u otro objetivo de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y al costo de esos recursos. En conclusión, es necesario hacer una lista de recursos y es necesario valorar esos recursos mediante un presupuesto. Luego, entramos a la pregunta de ¿en cuánto tiempo lo vamos a realizar? De todos los recursos disponibles por el ser humano, el más importante es el recurso del tiempo. Es decir, es lo que al final determina, más allá inclusive de la capacidad económica que tengamos, si es posible o no realizarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un absoluto. El tiempo es un absoluto para los seres humanos. Y yo tengo que tener siempre en cuenta que no es lo mismo realizar el evento en una semana, que en 15 días, que en un mes. Es decir, cada una de las alternativas disponibles de tiempo va a definir a la larga, en conjunción con la disponibilidad de recursos, el objetivo a elegir. Miren que el objetivo se selecciona de un abanico con la restricción de tiempo y de recursos. Y por último, siempre van a surgir imponderables, contingencias, cosas que no tenemos planeadas. Ese tipo de cosas que surgen imprevistas, como por ejemplo lo que está sucediendo hoy, que ha cambiado los planes absolutamente de toda la humanidad, este problema de esta pandemia, implica la necesidad de tener planes alternativos. No se puede ir por la vida con un solo plan. Es necesario tener un plan B y tener un plan C y tener un plan D. Los mejores planificadores no solamente se conforman con un curso de acción, sino que tienen diferentes alternativas, dependiendo de cómo modelan los diferentes escenarios de condiciones externas que están por fuera de su control. Ok, habíamos hecho referencia a un esquema que vimos en las primeras clases, que era el esquema de fines medios. Retomamos ese esquema para entender cuál es el fundamento de la planeación. Porque si la planeación comienza por establecer un objetivo dentro de un abanico de posibilidades, teniendo en cuenta las restricciones de recursos y de tiempo que se tienen, y teniendo en cuenta los planes o los diferentes escenarios que se pueden modelar para establecer planes alternos, hay que hacerse la pregunta de por qué es necesario nuevamente entrar a fundamentar la acción del ser humano. Es decir, ¿para qué realizar un objetivo? ¿Para qué realizar un plan? ¿Para qué conseguir un objetivo concreto? Entendamos entonces que detrás de todo esto está el mismo esquema que nos dice que la necesidad es esa motivación que necesita el ser humano para poder actuar. Habíamos definido la necesidad como un aspecto más o menos imprescindible para el bienestar del individuo. Y que cuando ese aspecto o esa necesidad se encuentra insatisfecha, es decir, hay una carencia de ese elemento o de ese factor que hace que la vida del ser humano tenga bienestar, entonces entendemos que surge un problema definido entonces como una necesidad insatisfecha. ¿Qué es el objetivo entonces? Es la solución a ese problema, es una posible solución a ese problema. Veamos algunos ejemplos. Reduzcamos el asunto a lo que estamos viviendo hoy en día, el problema de la salud. El ser humano en su conjunto ya en promedio, debido a esto que está sucediendo, está teniendo carencia de salud. Y esa carencia de salud implica un problema que en este momento es muy grave. ¿Cuáles son los objetivos que nos podemos plantear para solucionar ese problema? Para algunos, acciones del Estado, que en cierta medida son impositivas, pero que están encaminadas a detener el avance de la enfermedad. Para otros, lo mejor es actuar en varios frentes.
no solo en la prevención, no solo en la contención, sino también en buscar formas de no parar el aparato productivo y la economía. Pero cualquier objetivo que nos planteemos tiene que estar en coordinación con los recursos que se tienen a la mano. Hay países que se pueden de pronto dar el lujo de hacer test de coronavirus a la gran parte de la población y hacer una contención selectiva. Hay otros países que no cuentan con los recursos o con la voluntad política para llegar a esa solución y entonces plantean una cuarentena obligatoria para todos. En uno o en otro caso los resultados son diferentes, pero ambos objetivos apuntan a buscarle una solución a este problema tan grave. Ese es un ejemplo de cómo ese esquema fines medios trabaja para poder sustentar la necesidad de emprender un proceso administrativo. Si la necesidad es el motor o la motivación del proceso administrativo porque necesariamente, valga la redundancia, es la que hace que sea necesario emprender objetivos o emprender procesos para solucionar problemas, entonces hay que entender un poco la naturaleza de la necesidad. Hay un esquema de un psicólogo que se llama Abraham Maslow, por allá en los años 50 trató de modelar de una forma muy sencilla criterios para poder entender cómo operaba la necesidad humana y cómo esa necesidad humana no siempre es la misma. Hay una priorización de necesidades y hay una sustitución progresiva de esas necesidades en la medida en que se va avanzando en una pirámide de necesidades. La base de esa pirámide de Maslow viene a ser las necesidades fisiológicas. Si los seres humanos tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, podemos darnos el lujo, así, con letras mayúsculas, darnos el lujo de pensar en otras necesidades más elevadas dentro de la misma pirámide, como por ejemplo la que sigue, que es las necesidades de seguridad. ¿De qué tipo? Seguridades físicas, económicas, ¿cierto? Cuando vamos avanzando en la pirámide es porque vamos descartando o porque vamos cumpliendo con la fase anterior. Y así vamos subiendo la pirámide y hablamos de necesidades de afiliación. Son más necesidades de tipo subjetivo, de tipo psicológico, porque cada cual define qué es lo importante para él dentro de las relaciones humanas. Y entonces habrá necesidades de tipo familiar, ¿cierto? Habrá necesidades de intimidad sexual, etcétera, etcétera. Y una vez que logramos avanzar en eso, el individuo ya empieza a pensar en otras necesidades más elevadas como el reconocimiento o el autorreconocimiento y la autorrealización. Se empieza a hacer la pregunta, ¿qué es lo que me realiza como persona? ¿Soy feliz o no? Pero esas preguntas se las puede hacer porque ya ha cubierto desde sus necesidades más básicas hasta las más elevadas. Entonces, no todas las necesidades son las mismas. Y hay una priorización de esas necesidades. Y con base en esa priorización de necesidades que es definida para cada cual, es como los seres humanos operamos dentro del problema de la necesidad.